La última fase quirúrgica culmina con las órdenes médicas. ¿Qué se le va a prescribir al paciente tan pronto salga de la puerta del quirófano? Todos los procedimientos quirúrgicos generan algún tipo de dolor. Y todos nosotros hemos experimentado algún día en la vida algún tipo de dolor, ¿sí? Y sabemos ya más o menos, o presumimos, cuánto puede doler algo y cómo lo podemos controlar. Muchas veces cuando iniciamos estos talleres, la respuesta es irnos por los analgésicos comunes. Pero yo pienso y les pregunto, ¿cuando tomamos un analgésico común, el dolor se nos quita inmediatamente? No. Cuando tomamos un analgésico común, ¿el dolor se nos quita completamente? No. ¿Y cómo esperamos que sea un dolor posoperatorio? ¿Cómo creemos que sea un dolor de una cirugía? Más cuando es una cirugía mayor, o cuando es una cirugía extensa, o cuando es una cirugía que lleva un alto grado de trauma. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que tener presente la respuesta inflamatoria. ¿Qué tipo de cirugía se hizo y cuál es la respuesta inflamatoria que se espera y que va a tener nuestro paciente? Dependiendo de eso, hay respuestas inflamatorias que son inmediatas, hay respuestas inflamatorias que llevan más tiempo y hay respuestas inflamatorias que llevan 6, 12, 24 horas o hasta más. El tiempo de respuesta inflamatoria va a ser igualmente el tiempo de dolor. Y debemos nosotros tener eso muy presentes para precisamente tratar ese dolor. Recuerden, los pacientes quirúrgicos, la gran mayoría de pacientes quirúrgicos, tan pronto salen del proceso anestésico, no pueden recibir vía oral. Si no pueden recibir vía oral, no le vayan a formular tabletas o pastillas. Tiene que ser inyectable. Tiene que ser algo que actúe inmediatamente, que sea inyectable y ojo con los efectos secundarios, porque muchos de esos fármacos de alta potencia pueden tener un efecto de depresión del sistema respiratorio o del sistema cardiovascular, llevando a una catástrofe si nos descuidamos. Muy importante. Muy importante analizar las condiciones de vida del paciente. ¿Su paciente está respirando? ¿Está respirando adecuadamente? ¿Está respirando suficientemente? Porque podemos tener una depresión respiratoria, como ya lo mencioné. Podemos tener situaciones especiales en pacientes con patologías pulmonares previas. Así se ha sometido simplemente a un procedimiento de una hernia o de una cirugía de apendicitis o de un procedimiento relativamente menor. Podemos tener una persona con una enfermedad pulmonar previa y tenemos que garantizar que tenga una adecuada oxigenación. Muy importante. ¿Por qué me voy en este orden? Porque es el orden en el que se presentan las cosas con mayor gravedad. Cuando una persona tiene una crisis respiratoria, las probabilidades de perder la vida en minutos es supremamente grande. Y eso tenemos que evitarlo. Primero, respira. ¿Necesita oxígeno, sí o no? ¿Necesita respiración artificial, sí o no? Ahora, ¿cómo será el posoperatorio de una cirugía de tórax? ¿Cómo será el posoperatorio de una cirugía en la cual se hace una resección pulmonar? ¿O una sutura de tráquea? ¿O en la cual se hace cirugía cardiovascular? ¿O un posoperatorio de neurocirugía donde el paciente está en coma? Entonces son muchas las condiciones en las que nosotros tenemos que estar pendientes de la respiración del paciente. Usualmente en estos pacientes de altísima complejidad siempre está cuidado intensivo presente y siempre está el servicio de cuidados posanestésicos muy delicados, muy dedicados al cuidado de este tipo de pacientes. Pero nunca los debemos nosotros dejar de pensar en la situación especial de la respiración de nuestro paciente. Le sigue en orden de importancia la parte vascular. Es muy importante, un paciente en shock va a tener muchos problemas, pero es más emergente el componente respiratorio que el componente vascular. ¿Cuál es el principal componente vascular? Es garantizar la vía venosa de su paciente, por lo menos hasta que tolere vía oral, y saber si va a tolerar vía oral. Entonces, ¿qué tipo de líquido le va a prescribir? ¿Qué cantidad de líquido le va a prescribir y para cuánto tiempo? Generalmente las órdenes médicas posoperatorias inmediatas no se hacen para 24 horas. El paciente hay que estarlo revisando permanentemente durante la primera hora. Entonces es posible que salgamos con líquidos en gran volumen y a la media hora los disminuyamos o los cambiamos dependiendo de la condición. En un paciente quirúrgico nunca caerá mal una buena cantidad de líquido intravenoso y el que más utilizamos
por su seguridad y porque son las condiciones fisiológicas que el paciente requiere, es simplemente la solución salina. Un goteo de 100, 200 mililitros en la primera hora de solución salina o más si lo requiere, a nadie le van a hacer ningún efecto deleterio y sí vamos a proteger el riñón, sí vamos a proteger una buena presión arterial y sí vamos a proteger las anastomosis que estén adecuadamente perfundidas. Luego pensar en cuáles son las condiciones especiales que tiene nuestro paciente. ¿Es hipertenso? ¿Es diabético? ¿Requiere de algún tipo de anticoagulación? No por el procedimiento quirúrgico, sino porque tenga un stent, porque tenga una patología vascular, porque tenga una fibrilación auricular, etcétera, etcétera. Todo esto hay que pensar. De lo vital a lo trivial. ¿Qué es lo más importante? La vida. Mantener la vida, porque mientras se mantenga vida se puede hacer cualquier corrección, pero si no hay vida, no hay nada que hacer. De lo vital a lo trivial. ¿Qué es lo vital? Esto. ¿Qué es lo trivial? El control de la herida. ¿Qué es lo trivial? El retiro de puntos. ¿Qué es lo trivial? Si puede o no caminar. ¿Qué es lo trivial? Si se puede o no bañar. No es importante. Es mucho más importante mantener el paciente en condiciones de su vitalidad en el momento del posoperatorio inmediato. Ya después hablaremos del posoperatorio tardío, en el cual las situaciones pueden cambiar. Recuerden, de lo vital a lo trivial.